Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión, como pueden leer en el título, les voy a hacer un resumen de la segunda temporada de la serie The Great. Esta serie la pueden encontrar en la plataforma de Starz y fue originalmente producida por la cadena Hulu. Se basa muy ligeramente en la vida de la emperatriz rusa Catalina II, mejor conocida como la Grande. Al finalizar el resumen, les voy a platicar un poquito de los hechos históricos que abarca esta segunda temporada. Y ahora sí, comencemos con el resumen. Esta temporada arranca 4 meses después de que Catalina iniciara el golpe de estado contra su esposo, el emperador Pedro III, que vemos en el final de la temporada 1. Lo que vamos a ver durante el primer capítulo es una persecución muy divertida que termina cuando Pedro, que se acompaña de sus 2 aliados, Grigor y Georgiana, se rinde porque tiene mucha hambre y Catalina lo tienta con comida. Él abdica la corona con la condición de que ella lo mantenga vivo, aunque encerrado, y que ella comparta comidas con él porque él ha desarrollado sentimientos por ella. Pero, aunque obtiene justo lo que quería, para Catalina no todo va a ser felicidad, porque recibe de Pedro nada menos que la cabeza de Leo. Leo era el amante de Catalina, a quien ella amaba, pero que fue asesinado por Pedro. Ese trauma psicológico se va a quedar con ella durante casi toda la temporada y va a llorar por él y lo va a soñar y cosas así, pero ella tiene que seguir adelante con su plan de gobernar Rusia y consigue nuevos aliados como el padre Basil, que además era primo de Leo, así que ella está encantada de tenerlo con él. Después de esto, Catalina también se reconcilia con Marial, la amiga que la había traicionado al final de la temporada 1. Dejan sus problemas en el pasado y Catalina la hace noble de nuevo. Además, para poder gobernar, se da cuenta que tiene que hacer un acuerdo con Archie, que le estaba chantajeando con lanzarle un ataque de rusos religiosos si Catalina no lo tomaba en cuenta en su gobierno, así que decide integrarlo, pero no lo hace de forma real, sino más bien solo de nombre, y Archie va a andar por ahí como su perrito faldero, rogándole y tratando de participar en el gobierno, lo cual realmente no consigue. Catalina es coronada y comienza su gobierno, intentando traer libertad y educación a Rusia. Pero nada le sale bien, las damas de la corte rechazan las ideas de una educación, los nobles no la respetan, sus aliados cada quien hace lo que quiere, todos se burlan de ella por el rumor de que ella tuvo relaciones con un caballo, sus aliados están peleando y además de todo, los aliados de Pedro utilizan la libertad de expresión en contra de la propia Catalina para hacer que su reinado parezca aburrido y soso. Mientras tanto, Pedro planea hacer que Catalina se enamore de él. Esa es su estrategia para poder recuperar su trono y de paso quedarse con Catalina. Y para ello considera brevemente ser una mejor persona para que Catalina lo ame, pero muy rápido descarta la idea y sigue comploteando contra ella, aunque de forma torpe y sin efecto, porque en el fondo él está muy enamorado de ella. Catalina se acerca también a él, pero sobre todo por el deseo sexual que experimenta, mas siempre trata de mantener una barrera. Sin embargo, la tía Elizabeth está manipulando la situación para acercarlos. Después surgen otros episodios divertidos, vemos que Catalina termina intoxicándose por accidente y esto es utilizado por su aliado Orlo, quien la manipula para beneficiar su pueblo y a uno de sus tíos. De repente también se pierde en la corte un lagarto mortalmente peligroso que se pasea y asesina a los miembros de la corte. Los rusos obviamente le temen y Archie los manipula diciéndoles que esa es una señal de Dios y que tal vez Catalina no deba ser emperatriz. Y entonces esa es una especie de amenaza que él está utilizando en contra de Catalina y ella, para quitársela de encima, decide pedirle ayuda a Pedro y juntos van a tratar de cazar el lagarto. Bueno, para Pedro esta va a ser la oportunidad para seducirla. Los sentimientos comienzan a surgir en Catalina y se dan varios episodios de tira y afloja entre ellos, pero no se concreta nada, por lo menos en esos momentos. Paralelamente a todas estas cosas graciosas, Marial inicia una relación con Grigory, pero ella se tiene que casar para conservar su título y al final consigue seleccionar un primo, que es un niño, así que logra mantener su relación con Grigory. Archie lucha contra la libertad religiosa de Catalina al tiempo que quiere reconciliarse con ella.
Pedro sigue siendo bebedor, agresivo y un poco loco. Incluso se consigue un doble llamado Pugachev. Pero todo se complica otra vez cuando inicia un enfrentamiento, en esta ocasión más violento, Catalina y sus aliados contra Pedro y sus aliados. Pedro logra casi vencer a Catalina, sobre todo por la naturaleza pacífica que tiene ella, pero al final él no toma la victoria, es decir, no la hace abdicar, porque no quiere que ella sufra, así que le cede el poder. Catalina acepta ser un poco más agresiva en el gobierno, y poco después tiene a su hijo, a quien nombran Pablo. Esto transforma la vida de la pareja, porque Pedro se muestra feliz y es un padre completamente dedicado, renunciando a luchar contra Catalina, y esto los acerca todavía más. Sin embargo, Catalina todavía tiene que lidiar con la presencia de su madre en la corte, Johanna Elizabeth de Holstein. Ella no está de acuerdo con que Catalina esté gobernando y quiere que Catalina sea una esposa abnegada, tranquila, no que sea una emperatriz. Pero además de todo, Johanna coquetea y se acuesta con Pedro, y en ese momento, accidentalmente, él la arroja por una ventana, asesinándola. Elizabeth lo ayuda a encubrir el asunto para que Pedro y Catalina puedan seguir fortaleciendo su relación, pero poco después, Elizabeth descubre que el único hijo que tuvo fue asesinado por la madre de Pedro. En medio de la pena y la ira, Elizabeth toma al pequeño Pablo y se lo lleva con ella a otro palacio. Catalina y Pedro obviamente entran en pánico y logran rescatarlo sano y salvo. Elizabeth muestra que nunca quiso herirlo y todos vuelven a la corte felices, Catalina de la mano de Pedro. Retoman su relación amorosa, pero todo se sigue complicando en cuanto a la corte. Georgina, la antigua amante de Pedro, regresa de su exilio, no con la intención de seducirlo, sino más bien finge entender a Catalina y apoyar su gobierno, cuando en realidad ella quiere destruir el gobierno de Catalina, porque sabe que la ilustración y la libertad solo llevan a una revolución, así que se reúne con otros enemigos de Catalina, quien sufre una enorme pérdida porque tiene que despedir a Orlo, que era su aliado más importante, cuando descubre que él la traicionó. Además de todo, los otros aliados de Catalina siguen enfrentados o teniendo intereses diferentes. Catalina se entera de que Pedro se acostó con su madre y lo de su muerte, así que furiosa va a apuñalarlo y lo hace, pero al verlo tirado, lleno de sangre, llora su muerte y se arrepiente completamente. Poco después se da cuenta de que Pedro no está muerto, sino que ella apuñaló al doble, y en ese momento los dos se encuentran y se abrazan, pero poco después se observan confundidos, y así es como termina esta temporada. Y pues ese sería el resumen. Ahora sí les voy a platicar un poco de la base histórica. Primero les quiero aclarar, chicos, como ya se los dije en el video que hice de la primera temporada, que en el caso de esta serie en particular, nunca la clasificaron ni tampoco pretendieron que fuera histórica o que tuviera algún tipo de fidelidad histórica. Más bien, Hulu muchas veces dijo que era antihistórica, y si ustedes ponen atención, al inicio ponen una leyenda que dice historia ocasionalmente real. Así que en este caso pues tampoco podemos exigirle que tenga una seguridad histórica o que siga la línea de tiempo. La serie trae más bien una onda de presentar un humor bastante peculiar, con situaciones muy raras. Entonces pues de eso se trata, chicos, y así lo vamos a entender. Aún así yo les voy a contar un poco en qué se inspiró. El golpe de estado que en la serie le toma a Catalina varios meses, más de 4 realizar, históricamente fue algo muy rápido. Ella lo hizo en menos de un mes, debido a que ella y su entonces amante, el conde Orlov, así es, él en realidad fue amante de Catalina. Ellos dos estaban muy bien preparados, tenían el respaldo de la corte, el ejército y la iglesia, así que Pedro III nunca tuvo oportunidad de pelear y abdicó la corona el 9 de julio de 1762. Fue tomado bajo custodia, sí, pero murió 8 días después, oficialmente de causas naturales, aunque historiadores sospechan que en realidad fue asesinado por orden de Catalina. Otra gran diferencia es que para ese momento la madre de Catalina, Johanna Holstein, ya estaba muerta, así que desde luego no tuvo ningún amorío con Pedro. En ese mismo sentido,
Aunque ella menciona en la serie que las hermanas de Catalina están teniendo familias tranquilas, son esposas abnegadas y todo eso, la verdad es que Catalina fue la única de los hijos de Joana que sobrevivió a la infancia y que se casó, así que desde luego que esto también es completamente falso. Por otro lado, tenemos a Elizabeth, quien en realidad sí fue tía de Pedro, pero ella fue emperatriz de Rusia antes de Pedro, y fue su muerte lo que permitió que Catalina diera su golpe de estado. Otro personaje a quien tal vez reconozcan como un personaje real es Voltaire. Él fue un escritor francés muy importante, pero desde luego que él no andaba deambulando por la corte rusa. Sin embargo, hay que aclarar que sí tuvo un intercambio de correspondencia importante con Catalina. Se dice que los dos se admiraban muchísimo. Él tenía un retrato de Catalina colgado delante de su cama y ella siempre obedecía sus consejos y le contaba él cosas personales y cosas de estado. A continuación tenemos esta forma en la que Catalina quiere la igualdad y la educación. Históricamente es verdad que Catalina se enfocó en educar a Rusia y siempre quiso verse como una gobernante justa. Sin embargo, tampoco es que ella pusiera demasiada atención en los campesinos, de hecho ellos continuaron siendo desfavorecidos. Un detalle más interesante y poco conocido es que sí existió un hombre llamado Pugachov, es decir, el doble que vemos en la serie, aunque no es como que Pedro lo contrató como su doble. Más bien la situación es que él se hizo pasar por Pedro III, cuando éste ya había muerto, para liderar una insurrección popular, aunque terminó siendo ejecutado en el año 1775. Y ya por último, para hacer el recuento rápido, pues los personajes reales o los personajes históricos en los que se basaron los de la serie, desde luego que está Catalina II, la Grande, Pedro III de Rusia, Pugachev, el conde Orlov, aunque en su caso pues le quitaron la última letra, así que más bien es una inspiración. También está Voltaire, está Joana, la madre de Catalina, la tía Elizabeth, y en la primera temporada también estaba Iván, que también tenía una parte de historia real. De ahí en adelante, chicos, los demás son completamente ficticios. Obviamente algunos se inspiran en personajes reales, por ejemplo Archie, obviamente había un patriarca, pero no se llamaba así ni tenía absolutamente nada en común con este Archie de la serie. Y así en general, pues obviamente había nobles que eran cercanos a Pedro, como Arcadi, pero pues no tiene nada que ver con él. Y de nuevo en esta serie, por si ya lo notaron, es que otra vez viene el tema de la inclusión. Hay personajes de color, con ascendencia de otros países, que de nuevo pues resaltan en el elenco. Pero en este caso, chicos, si hay algo que yo puedo destacar es que realmente estos personajes en su mayoría son ficticios. El único que tiene ahí la base es Orlo, pero como les decía, le quitaron esta última letra, entonces pues por lo menos no modifican la representación de un personaje histórico en cuanto a la forma en la que se veía o su ascendencia cultural, así que pues eso también se los quería mencionar. Y otro detalle es que ya está confirmada la tercera temporada de esta serie. Todavía no hay fecha para que la lancen, supongo que apenas van a trabajar en ella. Y no sé realmente qué camino vayan a tomar, chicos. Pueden tomar muchísimas opciones. No sé si vayan a matar a Pedro. Personalmente no lo creo porque la verdad es que la química o la relación de él con Catalina creo que es lo más fuerte que tiene la serie o lo más interesante. Es muy divertida la relación, muy tóxica, pero sí es muy muy graciosa, sobre todo con las situaciones que colocaron. Entonces dudo mucho que lo maten, pero no lo sé. O no sé si vayan a acercar a Orlo y a Catalina, o si los vayan a quitar a Catalina y a Pedro y vayan a colocar a Elizabeth en el trono. No sé, creo que tienen mucho margen para trabajar en esta tercera temporada. Veamos qué pasa y ojalá que nos sorprendan para bien. A nivel personal, chicos, yo les recomiendo esta serie si ustedes quieren buscar algo divertido, pero si quieren más bien aprender un poco de historia o disfrutarlo, pues hay muchas otras series de Catalina la Grande. Está Ekaterina, que es rusa, está esta otra que se llama Catalina la Grande, que me parece que es de Estados Unidos. Entonces hay otras opciones, chicos, por si ustedes más bien quieren aprender del personaje, que es algo muy válido. Y pues yo a nivel personal, chicos, creo que la primera temporada fue mucho más divertida o más entretenida que esta segunda. Creo que a esta le sobró un poco de tiempo en los capítulos, es mi percepción. Yo creo que muy bien pudieron haber sido de media hora,
porque sí había algunas situaciones que se sentían un poco de más o que no eran de repente tan entretenidas o tan divertidas de ver. Pero bueno, chicos, pues aún así yo voy a esperar la tercera temporada. Y pues eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.